y o variabilidad de sus propiedades durante un periodo de tiempo extendido, usualmente se mide como en periodos de 30 años, cuyo origen esté relacionado directa o indirectamente a causas antrópicas. Es decir, cuando yo hablo de cambio climático, me refiero específicamente a los cambios que estamos observando en el clima debido a la acción humana, específicamente a la emisión de gases de efecto invernadero. Eso nada más como para contextualizar, me imagino que ya han escuchado un poco de qué es el cambio climático. Es difícil no escucharlo ahorita en los medios. Y pues acá puse un dato, bueno, la zona de los trópicos, donde se encuentra Costa Rica, es considerada un foco de vulnerabilidad del cambio climático. Se espera que la zona de los trópicos sea donde más se vea el calentamiento, donde más suframos como los cambios de temperatura. Y pues se predicen cosas terribles si seguimos aumentando la temperatura, cosas como migraciones forzadas, inseguridad alimentaria, aumento en los conflictos bélicos y demás. Entonces, esto para decirles que Costa Rica pues se encuentra en vulnerabilidad. Ahora, tal vez me puedan decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la psicología? Porque eso me lo preguntan todo el tiempo. El cambio climático está afectando la salud mental de las personas a través de las altas temperaturas. Tenemos estudios fascinantes que han encontrado correlaciones entre aumentos en la temperatura, veranos que sean particularmente calientes, con aumentos en crímenes violentos, por ejemplo. El trauma asociado a los eventos climáticos extremos. Acá en esto, en la UCR, tenemos a la brigada, que la brigada atiende a comunidades que han sufrido de eventos climáticos, y a la pérdida de medios de vida y cultura, que es otra afectación que se puede dar en la salud mental. No sé si han escuchado de la isla de Tuvalu, es una isla-estado a la cual pues ya el aumento del nivel del mar ha comido parte de la isla, y Australia aceptó a los, no sé cómo se dice en español, tubulanos, a los ciudadanos de Tuvalu, los aceptó como refugiados, y que mantengan su ciudadanía como personas de Tuvalu. Entonces, todo esto son cosas que pues obviamente impactan la salud mental. Acá puse una frase de Clayton y Manning. Susan Clayton es una grande en psicología de cambio climático, y dice: la psicología puede y debe aportar con sus métodos y teorías para modificar la conducta de las personas con el fin de mitigar el cambio climático, así como para facilitar el ajuste de las personas a la nueva realidad climática que inevitablemente van a experimentar. Y a mí me gusta mucho esto porque entonces ubica el accionar de la psicología no solo en, como les comenté antes, una vez que pasan los eventos climáticos extremos, pero también antes. La psicología tiene un rol importante en aportar a las políticas públicas que se diseñan para la mitigación del cambio climático, es decir, para evitar que esto se siga calentando. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los expertos en modificación conductual. Entonces, tenemos muchas herramientas que podemos poner a disposición en este medio. No obstante, aquí en Costa Rica, la psicología ambiental enfocada en el cambio climático ha tenido un desarrollo mínimo. Lamentablemente, esto no ha sido un área de estudio fértil en el país, pero es algo que yo espero que podamos ir cambiando poco a poco. Les voy a contar un poco de la investigación que yo realicé, y ahí se va a volver un poco más evidente cuál tiene la psicología en el ámbito del cambio climático. Voy a ir por unas teorías y demás, pero antes les quería contar como qué fue lo que me inspiró a mí a tomar la decisión de hacer este estudio. Mi principal antecedente fue la encuesta nacional de cambio climático que se publicó en el 2021. Esta fue realizada por un esfuerzo de la Dirección de Cambio Climático con el PNUD, con el INAE, etc. Y de todos los hallazgos que se obtuvieron dentro de esta encuesta, los que a mí más me llamaron la atención fueron los que referían a las personas jóvenes. Entonces, el grupo de personas entre los 18 y 35 años fueron los menos involucrados, menos informados y los que menos socializan sobre el cambio climático. Las personas jóvenes fueron las que menos reportaron que el cambio climático está haciendo daño y las que menos consideran que el fenómeno les va a ocasionar daño a ellas.
A mí esto fue algo que personalmente me afectó, no me afectó, me impactó muchísimo porque yo pertenezco a dos organizaciones de activismo climático. Soy la secretaria general del Consejo Climático de Juventudes y también formo parte de la Red de Juventudes y Cambio Climático. Entonces, pues como se imaginarán, obviamente en mis círculos hay muchísimas personas involucradas y yo decía, ¿cómo es que este estudio dijo esto? Entonces yo me di a la tarea de intentar eh, ahondar en qué había detrás de estas respuestas. Okay. Y para hacerlo, tomé algunos referentes teóricos que les voy a contar un poco de qué se ha hablado, qué hay en la literatura con respecto a cambio climático y psicología. Entonces, lo primero, para mí más importante entender es que es una conducta proambiental. Acá hay una definición muy amplia. Dice aquella conducta que lastima al ambiente en la menor medida posible o que inclusive beneficia al ambiente. Esto es muy amplio, pero más o menos en la literatura, cuando hablamos de conducta proambiental, puede ser desde disminuir el consumo de productos animales debido a la alta huella de carbono que tienen, eh, tomar transporte público en lugar de utilizar el vehículo privado, separación de residuos, etcétera. Todas esas cosas como que tal vez se nos vengan a la mente cuando pensamos en ser como sostenibles. De acuerdo con la psicología ambiental, hay tres determinantes de la conducta proambiental, tres determinantes grandes. Uno es la motivación, el otro es el hábito y el otro es el contexto. Juntos pueden explicar qué se debe a una conducta proambiental. Entonces les voy a contar un poco como de qué está escrito con respecto a cada uno de estos tres elementos. Con respecto a la motivación, se utilizan dos modelos teóricos que han sido los predominantes. Primero, la teoría de la conducta planificada de Atzen. Si alguno de ustedes es estudiante o estudió psicología, tal vez reconozcan este modelo, porque en realidad se tomó de la psicología de la salud. Se utiliza para explicar por qué las personas toman ciertas conductas relacionadas a la salud, como hacer ejercicio, dejar de fumar, etc. Y entonces como que lo que hicieron los psicólogos en cambio climático fue robarse el modelo y aplicarle las conductas proambientales. Entonces lo que ellos dicen es que básicamente para que se dé una conducta proambiental hay que tener una intención de actuar y hay que tener el control conductual percibido. Y para que se dé la intención hay que tener también control conductual percibido, que control conductual percibido es este término que tal vez hayan escuchado de un autor que se llama Bandura, y él hablaba de la autoeficacia. Este control conductual percibido está asociado a ese término de autoeficacia, que es básicamente como si yo creo que yo puedo hacer algo al respecto. Y es clave, y lo voy a retomar después cuando les comento un poco de los resultados que obtuve, pero nada más quería hacer un hincapié en este. El otro elemento que determina la intención son las normas subjetivas. Estos son especialmente las normas sociales. Es decir, si yo creo que las demás personas creen que se debería hacer la conducta. Entonces, si yo estoy en un ambiente, no sé, en un ambiente ahí con un montón de personas, como que yo veo que son todas eco y sostenibles y demás, entonces yo tal vez eso tenga un impacto en la intención de mía de, no sé, separar el residuo y no tomar la botella de plástico y tirarla al basurero normal. Y lo último es la actitud hacia la conducta. Entonces, ¿cómo pienso yo sobre esta conducta? ¿Cómo me siento yo con respecto a esta conducta? Si yo creo que separar los residuos es una tontera y no sirve para nada, entonces ya, pues no lo voy a hacer. Bastante obvio. La segunda es la teoría de valor, creencia, norma. Esta fue específicamente diseñada para explicar las conductas proambientales. Entonces, básicamente lo que dice es que nuestros valores determinan nuestras creencias, que determinan nuestras normas ambientales, nuestras normas personales. Entonces, los valores pueden ser biosféricos o altruistas. Biosféricos es si yo creo como que todos estamos al mismo nivel que la naturaleza. Altruistas es si yo pienso constantemente en el bienestar de los demás. Y egoístas es si yo pienso solo en mí misma. Las egoístas no llevan a nada, particularmente acá, pero los biosféricos y altruistas se han visto asociados a tener una visión de mundo ecológica. Entonces, una serie de creencias con respecto al mundo que las personas que lo tienden a ser conscientes de las consecuencias adversas que presenta especialmente el cambio climático para los objetos valorados.
Entonces, si yo sé que el cambio climático existe, pero no creo que me va a afectar ni a mí ni a mis seres queridos, entonces probablemente no siga este proceso. Pero si yo me siento que yo estoy en riesgo y mis perros están en riesgo y mis amigos están en riesgo, entonces después eso me va a llevar a la habilidad percibida para reducir la amenaza. Si yo creo que estamos en riesgo y hasta ahí llego, pero creo que no puedo hacer nada al respecto, entonces no voy a hacer la conducta. Es importante la habilidad percibida, que esto otra vez retomamos el concepto este de autoeficacia, es decir, si yo creo que yo puedo hacer algo. Finalmente, de acuerdo con Stern, eso me lleva a tener una norma personal proambiental, es decir, un sentido de obligación de realizar acciones proambientales. Eh, que no sé si a ustedes les pasará, en mi escuela estaban obsesionados con esto de la bandera azul y había basureritos para separar los residuos en todas partes. Y yo hoy en día, si agarro una botellilla de plástico y la voy a tirar a los desechos comunes, como que me da algo ahí, yo no, esto está mal, está mal, está mal. Entonces como que yo tengo muy instaurado ese sentido de obligación de realizar al menos esa conducta. Y bueno, Stern dividió las conductas proambientales en activismo, conductas de la esfera pública, conductas de la esfera privada, que es que esto como tipo separación de residuos, y conductas en organizaciones, es decir, en el ambiente laboral. Estos dos modelos de motivación eh, se han utilizado para explicar distintas conductas proambientales. Entonces, no es como que alguno de los dos se haya descartado, sino que uno tiene más evidencia para explicar ciertas conductas y el otro para otras. Ahora, el otro componente que les mencioné fue el de los hábitos. Entonces, para que una conducta sea considerada un hábito, esta tiene que haber sido aprendida por repetición. Es decir, yo tengo que hacer la conducta una y otra vez en el mismo contexto hasta el punto en que un estímulo en el contexto me active la conducta y esta sea automática. Ahora, lamentablemente no hay suficiente literatura que aborde este tema de los hábitos. Hay un estudio de Linder y sus colaboradores en el 2022 que me parece muy fascinante y es un poco la imagencita que puse acá del escritorio y del símbolo de reciclaje y la sillita. Fue un estudio experimental que se realizó y básicamente le preguntaban a las personas la frecuencia con la que realizaban acciones. Y las acciones, lo que consideraban ellos hábitos, eran pues obviamente las conductas proambientales que más tomaban. La última es el contexto. A pesar de su relevancia, este no ha sido sistemáticamente revisado desde la psicología. Y yo ahí me equivoqué porque puse la imagencita en el otro y en realidad en el contexto. Entonces les voy a contar de este otro estudio que en realidad también lo realizó Linder. Linder ha sido uno de los pocos pioneros que ha estudiado la parte de hábitos y de contexto, porque los psicólogos como que nos gusta centrarnos mucho como en las actitudes y en las intenciones y en los pensamientos, y muchas veces la conducta se puede explicar por cosas tal vez no tan emocionantes, pero que tienen mucho más como valor práctico. Entonces, lo que les iba a contar de este otro estudio que hizo Linder, este lo hizo en el 2021, un estudio en el que, como muchos estudios experimentales en psicología, invitaron a las personas bajo la excusa de que iban a probar como un yogur, es decir, no les dijeron el verdadero objetivo del estudio. Y las personas se tenían que sentar y tenían que comerse como un yogurcillo o algo así, no me acuerdo qué era. Y básicamente lo que ellos medían era si una vez que terminaban, iba o colocaban el envase plástico en el basurero de plásticos. Y ellos encontraron que si el basurero estaba cerca del escritorio donde estaban sentadas las personas, entonces lo iban a reciclar, o sea, lo colocaban en ese basurero. Pero si el basurero estaba lejos, entonces no lo hacían. Y en este estudio, esta variable contextual del basurero cerca o el basurero lejos explicaba el 100% de la conducta. Entonces ellos previamente les habían pasado algunos instrumentos para determinar si eran personas con valores biosféricos, si eran personas que sabían de cambio climático, etcétera. Y todo eso perdió su poder predictivo de la conducta una vez que metían la variable de contexto. Que para mí esto dice muchísimo de la importancia de estudiar esta variable. Que la otra variable en la que yo estaba interesada es la de percepciones sobre el cambio climático. Percepciones yo lo entiendo desde la definición de Whitmarsh y Capstick del 2018. Sí,
las dimensiones cognitiva, afectiva y evaluativa que utiliza un individuo para representar el fenómeno. Entonces, a mí me interesaba saber qué piensan las personas sobre el cambio climático, cómo se sienten con respecto al cambio climático y cómo evalúan su riesgo frente al cambio climático. Acá hay dos grandes líneas de investigación que se han realizado. Una es la distancia psicológica. La distancia psicológica tal vez lo hayan escuchado previamente, pero es este concepto de la teoría de conceptualización por niveles de Trope y Lieberman. Y básicamente lo que dice es que existe una relación entre la distancia en la que yo concibo un objeto y el nivel de abstracción con el que percibo este fenómeno. Distancia entendida en 4 dimensiones: espacial, es decir, si yo pienso que el cambio climático está pasando lejos de mí, entonces lo voy a ver como algo muy abstracto. Hipotética es si yo creo que el cambio climático de verdad va a pasar. Temporal es en el tiempo. Entonces, de nuevo, siempre el tema del cambio climático. Si yo creo que el cambio climático está ocurriendo ya, para mí esto se va a sentir muy concreto, muy real. Pero si yo creo que el cambio climático es algo que va a pasar en el futuro, entonces pues lo voy a ver como algo más abstracto y por ende me va a costar más tomar acciones al respecto también. Y social es si yo creo que esto le ocurre a personas que se vean como yo. Entonces, si yo, no sé, en la tele veo que esto afecta a comunidades indígenas y yo no pertenezco a un grupo indígena, entonces yo digo, no, eso es algo que afecta a ellos, no a mí. Eso lo veo lejos y por ende también lo entiendo como algo más abstracto y como menos real. La otra línea de ansiedad es la ansiedad. La otra línea de investigación es la de ecoansiedad. No sé si han escuchado este término. Verdaderamente voló en los medios, se han hecho un montón de artículos y hasta libros de ecoansiedad. Que de acuerdo con la APA, que es la Organización de Psicología Americana, perdón, Asociación de Psicología Americana, se entiende como un miedo crónico a la perdición ambiental. No obstante, este término tiene muchos problemas teóricos principalmente. Entre ellas está que no hay un consenso en la definición de qué quiere decir ecoansiedad. Muchos autores lo definen de maneras muy diferentes. La psicopatologización, porque hay algunos psicólogos que dicen, la ansiedad se tiene que tratar como una enfermedad, como decir que yo tenga trastorno de ansiedad generalizada, que debería existir el trastorno de ecoansiedad. Yo personalmente me opongo a esa visión porque me parece que es lo más racional del mundo, tenerle miedo y sentir ansiedad frente al cambio climático, especialmente con la poca opción que estamos persiguiendo. Y la última es la faltante de evidencia intercultural. Entonces, la mayoría de los estudios se han realizado con población blanca, educada, rica del norte global. Algunos autores han concordado en la importancia de explorar las emociones que sienten las personas ante el cambio climático de manera cualitativa. Sin más allá de buscar el nombre al fenómeno, simplemente explorar qué están sintiendo las personas, que es un poco lo que yo intenté hacer con mi estudio. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Qué es este estudio del que sigo hablando? Yo lo que quería saber, con base en aquella encuesta que les comenté, es identificar cómo se sienten las personas jóvenes con respecto al cambio climático, qué piensan al respecto y cómo evalúan su riesgo ante el cambio climático. Quería saber qué conductas proambientales toman y explorar un poco los determinantes de estas conductas. Acá hay unos aspectos metodológicos, es un estudio cualitativo en los que utilicé entrevistas semiestructuradas para entrevistar. Tuve la dicha de entrevistar a 21 jóvenes universitarios, habitantes de la GAM, entre los 19 y 33 años. Este rango puede ser un poco problemático, pero de acuerdo con las Naciones Unidas, que es el marco que yo utilicé para basarme especialmente con toda la teoría del cambio climático, ellos conciben a las personas jóvenes entre los 18 y los 35 años. Entonces, más o menos ese era el rango que yo buscaba y ese fue el rango que también se utilizó en la encuesta nacional de cambio climático. Para analizarlo, de ahí, si a alguien le interesa, después me puede escribir, le puedo contar todo sobre el análisis temático reflexivo. Es una forma de análisis bastante novedosa en el país y yo tuve también como el honor de poder utilizarlo porque una de mis mentoras pues es la que trajo, ha estudiado personalmente con Brown y Clark y fue la que me enseñó a hacerlo.
Entonces, sí, la parte más, la carnita de la charla son los resultados que yo obtuve y cómo estos están vinculados a algunas de las teorías que les mencioné previamente de la psicología en cambio climático. Entonces, el resultado del análisis temático es llegar a un mapa temático, como lo pueden observar aquí, que básicamente es como los temas que yo observé que se seguían repitiendo una y otra vez en las entrevistas, que, perdón, es mi alarma para acordarme de cenar, pero ahorita no puedo. Bueno, es básicamente los temas que se repitieron una y otra vez en los datos que yo considero que responden a mi pregunta de investigación. Entonces, básicamente yo llegué a 6 temas y 2 de los cuales tienen algunos subtemas. Entonces, ya les digo cómo se entiende esto. Vamos a ir tema por tema y les voy a ir contando qué fue lo que yo hallé. El primer tema lo denominé Costa Rica va a estar bien y yo también. Este tema responde principalmente a la evaluación de riesgo que tenían las personas participantes con respecto al cambio climático, así como a la dimensión cognitiva de sus percepciones, es decir, cómo piensan ellos sobre el cambio climático. Yo encontré que existe una percepción del cambio climático como algo que va a afectar a otras especies o a otras latitudes. Entonces me mencionaban, cambio climático, esos son los incendios ahí en Australia o en Estados Unidos. O lo relacionaban a otras especies. Terrible lo del cambio climático, eso afecta a los corales y demás. Y esto lo que a mí me dice es que existe un distanciamiento psicológico desde la dimensión física. Esto es algo que se ha visto en muchos otros países, que básicamente es que los efectos más benignos del cambio climático los asociamos a nuestro contexto nacional, a nuestra localidad. Entonces, por ejemplo, me decían, bueno, acá en Costa Rica, esto que antes había temporada lluviosa y temporada seca, y ahora ya uno ni sabe. O me decían, bueno, es que ahora hace más calor, eso todos lo hemos notado, ¿verdad? Mientras que los efectos más nocivos se tienden a ubicar en otras localidades. Es decir, es más fácil para mí percibir este fenómeno como que las cosas menos nocivas o menos peligrosas están lejos de mí y lo más como benigno está cerca de mí. No obstante, Gifford y sus colaboradores en 2009, imagínense, hace un montón de tiempo, hicieron un estudio en 32 países y observaron una tendencia que es que los países que son más vulnerables ante el cambio climático tienden a verlo como algo más cercano. Es decir, uno le pregunta a una persona de Tuvalu que cómo se siente con respecto al cambio climático y probablemente diga que se siente súper vulnerable. Entonces yo me pregunté, bueno, pero si Costa Rica está en los trópicos y también estamos muy vulnerables ante esto, ¿por qué mis participantes no lo están diciendo? Y un poco la respuesta la hallé en el mito del país verde, que básicamente la idea de Costa Rica como un país sostenible ha calado tantísimo en el imaginario colectivo nacional que forma parte de nuestra identidad. Acá les tengo, es una cita que no voy a leer por tiempo, pero básicamente es uno de mis participantes comentándome como de esta idea de Costa Rica verde y demás, que él mismo tenía claro que no somos así, que existe una diferencia importante entre lo que Costa Rica presenta internacionalmente a nuestra realidad ambiental nacional, pero que igual el último reglón dice, uno como que se la cree un poquito más. A pesar de que sabemos como que eso tal vez no es tan real, esto ha calado muchísimo en cómo nos sentimos como ticos. Entonces, mi teoría es que esto funciona. También hay una confusión en que como somos tan verdes y somos tan buenos en la mitigación del cambio climático, que eso de alguna manera nos protege ante los impactos del cambio climático, que lamentablemente las dos cosas no están relacionadas. Ahora, cuando se identificaban efectos del cambio climático en el país, estos se ubicaban en las zonas periféricas. Hay una tendencia ahorita a llamar a los desastres, no desastres naturales, sino desastres humanos o solo desastres pelados. Y esto está relacionado a que, bueno, si el río llueve mucho y el río se sale, inunda una comunidad, el problema no es el río, el problema es que la comunidad estaba ahí. Y el problema está muy relacionado a la manera en la que diseñamos nuestros asentamientos y demás. Entonces, de hecho,
No es raro que las personas de mi estudio hayan ubicado los efectos del cambio climático más nocivos en comunidades rurales y en las zonas costeras, porque estos son los que tienen los índices más bajos de desarrollo humano en el país. Entonces, sí tienden a ser las poblaciones más afectadas porque no hay infraestructura apropiada, porque no hay buenos planes reguladores y los problemas que todos sabemos. En este sentido, la GAM se percibía como si fuese inmune ante la crisis climática, lo cual a mí me pareció fascinante. Y acá hay una frase de una de mis participantes, que es una ingeniera eléctrica, y me dijo, yo siento que a mí no me va a afectar. O sea, todo esto que te dije ni siquiera me va a afectar yo, porque como soy del GAM, digamos, de acá del centro, no me lo imagino. ¿Qué me lleva a mi segundo tema? Que dice, no sé qué va a pasar, pero sé que es malo. El futuro, por las personas jóvenes que entrevisté, se concebía como algo incierto, catastrófico y hasta cierto punto inescapable, lo que les llevaba a una resignación ante lo que les depara. Las personas identificaban que me decían, bueno, sí, cuando yo tengo 80 años me va a afectar el cambio climático, pero no sé cómo. En esto, la distancia psicológica también juega un rol, pero en este caso es de lo temporal. Es decir, es más fácil para mí admitir que sí estoy en riesgo si lo veo en el futuro, porque se puede ver este distanciamiento del fenómeno también como un mecanismo de defensa. Puede ser muy abrumador para mí admitir que estoy en riesgo aquí, ahora, porque no tengo mucho control sobre la situación. Entonces es más fácil alejar el fenómeno. Pero si lo pienso a futuro, entonces es más fácil que esas defensas se caigan y admitir que, bueno, sí, entonces me decían, usualmente no sé por qué esa edad cala tanto, pero me decían a los 80 años, sí, seguro me va a afectar. Ahora, la certeza de que les va a afectar el cambio climático, aunada a la incertidumbre de no saber cómo, les provocaba pues obviamente sentimientos de miedo y ansiedad. Lo que os comento un poco ahora, ¿verdad? Se podría denominar ecoansiedad, pero básicamente son emociones incómodas en las personas. Acá hay una pequeña frase y dice, sí, a mí me da mucha ansiedad como pensar en cambio climático, porque yo sé cómo la vara está y siento que si más gente supiera cómo está, también estaría igual. Sí, pero también hay cosas que también, como que nosotros también aceptamos que las cosas están mal y ya, y seguimos con nuestras vidas, que es justo. Y me lleva a mi tercer tema, que se llama resignación, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Este tema tiene dos subtemas. Primero, siendo el cambio climático es producto del sistema. Entonces, mis personas participantes concebían el cambio climático como un síntoma del sistema capitalista, que por tanto opera bajo las mismas condiciones de desigualdad que caracterizan al sistema económico. Es decir, las personas más vulnerables son las que más sufren y la culpa la adjudicaban a las clases dominantes y a las empresas transnacionales. Entonces me decían, bueno, no, esto es culpa de, ay, ¿cómo se llama este tipo? El de Amazon. Es que no lo quiero para nada, entonces me olvida el nombre, es a propósito. De O me Jeff. decían, de Jeff, me decían, es culpa de Jeff Bezos y de la gente ultramillonaria. Y a las empresas transnacionales como Amazon, como Nestlé, etcétera. La causa del cambio climático se ve como parte de la misma naturaleza humana. Entonces decían, el problema es la avaricia del ser humano. Y también identificaban la otra parte de la moneda, no solo estas clases dominantes y las empresas transnacionales, pero también el hiperconsumismo individual, es decir, que consumimos más de lo que deberíamos. Y aunado a eso está que esto está fomentado por el mismo sistema, porque muchas cosas están hechas eh, para tener una corta vida útil, como por ejemplo los teléfonos, ¿verdad? Que la actualización llega a un punto que ya no lo puedes actualizar más y tenés que cambiar el teléfono. Entonces, un poco eso. El cambio climático es como algo casi que inescapable porque está construido dentro del mismo sistema económico al del que somos parte, que lleva a sentir una impotencia y a sentir que las acciones no importan. Las acciones proambientales individuales pues no tienen un efecto que se pueda percibir. Yo puedo reciclar botellas todos los días de mi vida que yo me voy a morir y yo no voy a ver una diferencia. La eficacia de las acciones individuales depende de que otras personas las tomen, ¿verdad? Distinto sería que los que somos ahorita como 5 millones de personas en Costa Rica, todos reciclemos, todos usemos bus, todos limpiemos ríos, etcétera. Entonces es muy difícil que solo yo actuando vea diferencias. Por ende, las acciones individuales se ven como un instrumento inútil para atender la crisis climática. Entonces ellos me decían que al final es una manera de autoengañarse
o de bajar mi propia ansiedad. Es decir, me asusta mucho el cambio climático, voy a comprarme una botella de estas y no usar más botellas plásticas y sentir como que mi ansiedad baja, aunque yo por dentro sepa que solo yo usando esta botella no va a tener un gran efecto. Esta frase es un poco larga, pero les prometo que vale la pena porque este participante fue el participante más elocuente que entrevisté. Él dijo, o sea, creo que sí, me veo como impotente hasta cierto punto. Creo que a un tema más allá de la individualidad, que creo que eso ha sido uno de los grandes problemas del liberalismo, el tema de hiperindividualizar al ser humano, como que si yo en mi casa reciclando fuera a cambiar el mundo. Cuando en final de cuentas somos de ahí, sujetos operatorios en un sistema y nos codeterminamos entre nosotros. O sea, al final de cuentas yo no puedo prescindir del hecho de que haya empresas agroalimentarias produciendo el 25% de los gases invernaderos y yo, ¿qué puedo hacer con mi pajilla de bambú? Lo resume más que bien, más que cualquier cosa que yo haya dicho. Y eso me lleva al cuarto tema, creo. Ajá. Ser pro ambiente es nadar contra corriente. Entonces, básicamente, si el sistema te promueve hacer estas conductas que tienen un gran impacto sobre el ambiente, ¿verdad? El sistema hace ropa que es económica y que no es de buena calidad y que dura un par de lavadas, entonces intentar hacer la cosa sostenible implica que vos casi que seas antisistema. Esto tiene 4 subtemas. El primero es, habla del costo de ser proambiental. Entonces me decían, es que tomar esas acciones tiene un costo. Tiene un costo, primero, de mi, o un sacrificio de mi comodidad. Tiene un costo de esfuerzo. Porque tomar acciones proambientales se percibe como un esfuerzo extra. Entonces, no sé, si yo voy a una soda y quiero pedir para llevar, y no quiero que me den esas cosillas de plástico que dan, entonces tengo que llevar mis toppers. Entonces, claro que eso es un esfuerzo extra. Claro que eso me quita comodidad de solo ir y pedir la comida y que me la den y ya. También tiene un costo social. Esto me lo dijo uno de mis participantes y me encantó. Me dijo, es que Ale, soy la oveja verde de la familia. Tomar estas acciones y promoverlas conlleva un estigma social negativo. Entonces, cuando especialmente te empiezas a inclinar hacia este lado, puede ser que te digan que sos chancletudo, que sos hippie, que sos demás. Y el último es un costo económico. Tomar acciones proambientales tiene un costo económico mayor. Entonces, estas botellitas son muy costosas y yo tuve que tener la inversión inicial para poder comprarla, que no todo el mundo puede hacerlo. El camino a menor resistencia. Entonces, algunas personas identificaron que lo que les lleva a tomar algunas acciones y no otras es precisamente el nivel de esfuerzo requerido. La mayoría expresó que las acciones proambientales que más se ejecutan son aquellas que se han vuelto ya parte de su rutina, es decir, que son hábitos, que son conductas en las que no tenían que pensar porque ya estaban automatizadas. Y me lleva a reforzar lo importante que es estudiar esto, que casi no tenemos literatura en cuanto a los hábitos y las conductas proambientales. Siempre y cuando sea fácil, yo lo hago. Las acciones que más fueron mencionadas eran acciones sencillas que no implicaban cambios con el estilo de vida. Entonces, uno de mis objetivos era saber qué acciones estaban tomando. Y las más comunes eran la separación de residuos, la disminución del uso de plástico y el uso medido de los recursos naturales. Entonces me decían, bueno, yo apago la luz cuando salgo del cuarto o cuando me lavo los dientes, cierro el agua. Entonces, en ese sentido, ellos identificaban que la conducta que hacían era ahorrar pues, recursos naturales. Y acá viene una teoría que se llama hipótesis, que se llama la hipótesis de bajo costo, que básicamente dice que cuando una conducta es de bajo costo en todo sentido, económico, de esfuerzo y demás, como apagar la luz cuando salgo del cuarto, cuando es así, de bajo costo, las intenciones proambientales que yo tenga van a determinar la conducta. Es decir, si yo quiero ayudar al ambiente, si yo no quiero contaminar, entonces yo voy a apagar la luz. No obstante, para conductas que son más difíciles, tanto en costo económico como esfuerzo, como etcétera, como por ejemplo cambiar mi dieta a una dieta más basada en plantas para disminuir mi huella de carbono, pues ahí las intenciones proambientales ya no explican tanto la conducta y la conducta se explica por otro tipo de variables como el contexto o el hábito. Esto es literal algo que me dio una participante, me dijo, ay, qué pereza, tampoco es para tanto.
La pereza era definida por los participantes como tener que hacer un esfuerzo, tener que ir contra la corriente, no tener ganas de hacer algo. Aunque algunas personas decían, ay, es que no tengo suficiente tiempo, una participante me dijo, Ale, llevamos hablando hora y media. No es que yo no tenga tiempo, yo podría sacar hora y media todas las semanas para hacer algo. Es más que no quiero, no tengo ganas. En el trajín de la vida diaria, el cambio climático no se encuentra dentro de las prioridades de las personas participantes, que es mucho más que entendible, especialmente para las personas jóvenes de este país. La coyuntura sociohistórica que estamos viviendo, para mí tiene muchísimo sentido. Hay otras cosas mucho más preocupantes como pues obtener un empleo, ¿verdad? Que ya es bastante difícil para las personas jóvenes. Las estadísticas se ponen peor si usted es una persona joven y es mujer, y si usted es una persona joven, mujer y con discapacidad, la cosa no pinta muy bien. Entonces, esto no es una prioridad. Esto me parece genial. También me lo dijo el participante X, que es un estudiante de ingeniería en biotecnología, y me dijo, siento que son dos cosas que explican por qué él no tomaba acciones. Parte es falta de iniciativa, porque digamos, está la motivación intrínseca, no sé cómo se dice, y la motivación extrínseca. Ajá. Yo no tengo ninguna de las dos. Entonces, ni mintió ni nada, él fue muy honesto y me dijo, yo no tengo ninguna de las dos, no tengo ganas de hacerlo. El quinto tema es las falencias del Estado. Ya muy en línea de esto, ¿verdad? Cuando no hay motivación, el contexto tiene que ayudar. Y justamente las personas que entrevisté me decían que el contexto no les ayudaba. Eh, Dentro de las falencias o las problemáticas contextuales que identificaban es que no existe suficiente normativa en temas relacionados con el cambio climático. Por ejemplo, no existe una regulación sobre qué es considerado sostenible y qué no. Entonces, si yo quiero, no sé, vender esto y decir que esto es eco o que esto es sostenible, no hay ninguna ley que diga que yo no puedo hacerlo o que diga que yo tengo que tener ciertas cosas para vender el producto así. Yo solo puedo poner en la etiqueta y ya está. Otra es que el Estado se percibe como un órgano ineficiente, con exceso de burocracia y con personal corrupto en el cual no se puede confiar. Pues muchas veces decían, bueno, es que el Estado tiene que hacer algo, pero no lo va a hacer. Tenían cero fe en el gobierno. Y problemas específicos con cosas como el uso del transporte público, en el cual se identificaba, por ejemplo, la inseguridad, especialmente las mujeres mencionaban no sentirse seguras utilizando transporte público, o la ineficiencia del servicio. Una chica que vive en Curridabat y estudiaba en el TEC me decía, ya, es que una vez tomé el bus, porque ella manejaba vehículo propio, y yo le pregunté, ¿por qué no seguiste tomando el bus? Y me dijo, es que yo tomaba el bus y siempre iba súper lleno, y una vez nada más paró en media Florencio del Castillo y dijo, no, es que el bus va muy lleno, se tienen que bajar. Bajó a la mitad de las personas y se tuvieron que esperar media hora que pasara otro bus. Que son cosas que pasan, pero no hace que las personas quieran utilizar el servicio. Y lo último, la recolección de residuos, lo cual es muy variable dependiendo de los gobiernos locales. Algunos tienen muy buenos sistemas de incentivos y otros no facilitan para nada. Y este es el último tema y es mi favorito. Perdón, se llama Di, yo lo intento. Un grano de fe en medio del caos climático. Básicamente, entre las 21 personas que yo entrevisté, hubo alrededor de 3 que eran personas verdaderamente comprometidas con la causa ambiental y con la sostenibilidad. Y yo me di a la tarea de intentar averiguar qué en los discursos de estas 3 personas los diferenciaba del resto. Entonces encontré algunas actitudes diferenciadoras, es decir, cómo pensaban con respecto a las acciones y cosas que ellos decían que les motivaban. Entonces lo primero que voy a abordar son las actitudes como que los diferenciaban. Una es que valoraban cada acción. Entonces decían, bueno, el hecho de que yo no use una pajilla no va a salvar al mundo, pero cuenta. Cada granito cuenta. Cada pequeña acción individual tiene un impacto. Lo otro es el que tenían una perspectiva colectiva y localizada. Entonces, uno de los chicos que entrevisté, que estaba más comprometido con la causa, formaba parte de un grupo en su comunidad que se dedicaban a limpiar el río de la zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno toma acciones con más personas, el peso también se distribuye. No soy yo como individua haciendo mis acciones, enfrentándome al cambio climático, que es esta cosa súper amplia y compleja,
sino como que el peso también se distribuye entre el grupo, es una carga que compartimos, que llevamos juntos, y el tomar acciones en lo local es mucho más fácil ver los impactos, porque eso que les decía, ¿verdad? Yo reciclo y la cosa no pinta mejor, pero ellos se dedicaban a tomar acciones en su comunidad. Entonces limpian el río, lo limpian una vez al mes, creo, y ellos han visto que el río cada vez está más limpio. Entonces es mucho más fácil reforzar la conducta si yo veo que mi conducta sí tiene resultados tangibles. Y compartir lo que se está haciendo. En general, hablar, las personas que más tomaban acciones proambientales eran personas que constantemente socializan sobre el cambio climático. Eso es algo que les preocupa, pero lo hablan, no es algo como que desechan, ¿verdad? No es como, ay, no, esto es muy fuerte o es muy grande o muy complejo, entonces mejor ni pienso en eso. No, ellos lo seguían hablando, lo seguían conversando. Y este otro es los motivadores. Entonces, muy curioso porque estas personas no diferenciaban de las demás en el sentido en que no era que pensaban que el futuro iba a ser brillante. Estas personas también tenían una visión bastante lúgubre del futuro. Entonces yo decía, bueno, pero si ustedes tienen como esta expectativa de que el futuro va a ser terrible, ¿por qué es que hacen algo? Si están tan convencidos de que el futuro igual ya estamos perdidos. Y me dieron estas tres razones. Uno, tomar acción es mi responsabilidad. Esto me lo explicaron desde, una chica lo veía como de un asunto muy religioso, como que ella concibe que la naturaleza es como la obra de Dios y por tanto hay que protegerla. Otro lo veía más como de un tema o un lugar más moral. Y esto me hace retomar la teoría de valor, creencia, norma, esa teoría que les comenté al inicio de los modelos motivacionales de la conducta proambiental. Entonces, básicamente, ellos tienen su norma personal, tienen como ese sentido de obligación, de deber a tomar estas acciones. Otra motivación que me dieron fue tomar acción me hace sentir bien, me genera satisfacción. Yo ahorita estoy con una propuesta de investigación que básicamente vamos a estudiar la conexión con la naturaleza, conductas proambientales y bienestar subjetivo o satisfacción de vida. Y hay muchísima literatura que ha encontrado una correlación entre altos niveles de satisfacción de vida y conductas proambientales. Entonces, básicamente, entre más conductas proambientales toman las personas, más mayor bienestar subjetivo reportan o reportan sentirse más satisfechas con su vida. Es una correlación, hay muy pocos estudios experimentales para probar la dirección de de esa relación, pero hay unos 4 que sí han logrado ver que básicamente entre más conductas proambientales tome uno, mejor es sus niveles de satisfacción. Pero sigue en estudio, también algunos proponen que la dirección podría ser bidireccional, es decir, que ambas se afectan. Pero bueno, ya no les voy a contar más de eso porque eso es otro estudio. Y la última es la fe. Entonces, no es una fe como en un sentido religioso, sino es como una fe en la humanidad, en que tal vez las cosas sí puedan cambiar. Y acá les puse una frase que es personalmente mi favorita, es de la participante H. Ella es estudiante de ingeniería en diseño industrial y ella me dijo esto. Me dijo, ok, más fácil de explicar, siento yo, cuando uno le cuadra a una persona y uno sabe que no tiene chances con esa persona, ¿verdad? Porque es demasiado guapa o guapo o guapo. Pero igual uno como que se arregla un poquito más o agrega algo más a la rutina, uno sabe que nada va a pasar, pero igual hay como esa fe adentro de que algo pase o que algo cambie. Entonces, yo siento que es igual como cuando trato de tomar una pequeña acción. Yo digo como al rato y algo pasa. Entonces es esa fe de que no estaban 100% convencidos de que el futuro iba a ser así de pésimo como me lo estaban describiendo. Había como ese granito de que tal vez las cosas sí podían ser diferentes. Y me parece que es un factor diferenciador importante. ¿Cuáles son mis conclusiones respecto a todo lo que les dije? Acá está un poco resumido. Entonces, lo primero es que las personas jóvenes que entrevisté tienen ideas sobre el cambio climático poco concretas y distanciadas. Segunda es que la autoeficacia percibida, es decir, que ellos crean que pueden hacer algo,
pareciera ser un factor determinante y explica la falta de motivación de estas personas, porque muchos, muchos de mis temas circundaban un poco en esta desesperanza y esta resignación. Las conductas que más se realizan son aquellas que se han vuelto hábitos, lo que resalta la importancia del contexto. Si ocupamos contextos que empujen a las personas, que las motiven a tomar conductas y que se vuelvan repetitivas. Y el rol esencial en promover conductas proambientales. Una posible cura para la apatía, la resignación y la desesperanza son las acciones colectivas en el entorno local. Esto lo digo, hay estudios con respecto a esto y también lo digo como desde un punto de vista muy personal, al yo pertenecer a varias organizaciones de jóvenes en cambio climático, y yo creo que de verdad es algo como que cambia la perspectiva que uno puede tener, de sentir resignados, de sentir desesperanza. Una vez que estás actuando en equipo por cosas concretas y puedes ver los resultados, de verdad que puede cambiar mucho tu perspectiva y te puede motivar a tomar más acciones. A pesar de la fama de Costa Rica como un país sostenible, las personas consultadas no perciben un apoyo de parte del gobierno para tener estilos de vida más sostenibles, lo cual yo creo que si repitiésemos este estudio ahorita en este marco en el que nos encontramos con esta administración que ha sido altamente cuestionada por su gestión ambiental, probablemente este tema tendría todavía más peso. Existe una distorsión en cuanto a la evaluación del riesgo que presenta el cambio climático. Esto me parece súper relevante porque las personas que yo entrevisté no entendían cómo el cambio climático les iba a afectar, inclusive dudaban de si ellas se encontraban en riesgo. Y no abordé esto porque tengo muy poco tiempo para hablarles de este tema, pero básicamente algo que a mí también me llamó muchísimo la atención es que las secuelas del cambio climático se veían como muy encuadradas en esto de sufrir un evento climático extremo, cuando en realidad las secuelas del cambio climático pueden ser mucho más subrepticias que eso. El cambio climático va a afectar el sistema económico, la posibilidad de conseguir trabajo, va a afectar nuestros sistemas políticos, va a afectar, bueno, eso, la seguridad alimentaria. Los efectos son mucho más nocivos y repartidos en toda la sociedad. Que es algo muy complejo de entender y me parece que había mucha falta de información en ese aspecto. Y lo último, pues es necesario fomentar la investigación en este tema desde la psicología para poder acompañar a las personas en esta crisis y para incidir en sus comportamientos sostenibles. Eso definitivamente. Y yo creo que eso por mí sería. Muchas gracias por prestar atención y ahí les dejo mi contacto por si gustan escribirme con cualquier duda de esta investigación o del tema. Yo con muchísimo gusto ahí estoy para responderles. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, Alejandra. Creo que, bueno, Gracias. un aplauso, ¿no? Súper interesante la temática. A mí ya por un momento se me había olvidado el cronómetro, pero bueno, luego me recordé para llevar el registro del tiempo también. Yo creo, pues desde la parte teórica, todos estos modelos, ¿verdad? Súper enriquecedor. Me llama la atención porque algunos de estos modelos se han utilizado también en conductas, pero hacia qué motiva a las personas en el campo de la salud, ¿no? Creo que ahora se Exacto. retoman también en el tema ambiental, ¿no? Y estas conductas proambientales y bueno, luego todos estos descubrimientos también. Chicos, chicas, quienes pues, nos acompañan, tenemos, Alejandra, unos 10 minutos tal vez. Usted Sí, nos claro. indica, ¿no? Puede ser unos 10 minutos para comentarios, preguntas que ustedes quieran realizar también. Entonces, ya sea que las anoten por acá en el chat o igual que abran el micrófono con toda confianza, por favor. Para compartir. Pues yo tal vez lo único que tengo para decir es que me llamó bastante la atención el comentario que dijiste que esta chica te hizo de que ella pues no es algo que tiene en sus prioridades. Pues a veces puedo como relacionarme un poco porque debo decir que aunque sí es algo que me pueda importar, a veces la vida adulta es demasiado abrumadora
Entonces, Claro. por ejemplo, yo, no sé, llevo años como tratando de enfocarme demasiado en mejorar mis hormonas, porque el ciclo hormonal de las mujeres es súper complicado y uno de los factores más importantes es comer res. Entonces, por ejemplo, porque la carne de res es la que más sustancia el ciclo hormonal de la mujer, no ser vegetariano apoya el ciclo hormonal de la mujer, no vegano jamás, digamos, desde esa perspectiva, ¿verdad? Únicamente hablando. Y entonces estar pensando en que toda mi dieta gire alrededor de mi salud y de mis hormonas y, por ejemplo, no sé, entre cuidar a mis dos gatos, a mi perro, vivir sola, pagar facturas, ir a la U, ir al trabajo, o sea, pues digamos, cada vez el cambio climático se va un toque más abajo porque ahí yo tengo que decir, bueno, o el planeta o yo en la mejor salud que me puedo dar a mí misma mientras estoy viva. Entonces, pues a veces no es como que uno sea egoísta o no es como que yo diga, bueno, no me importa el planeta porque me encantaría que esté en las mejores condiciones mientras estoy acá y a las personas que vengan, pero son demasiadas cosas en tener en mente. Entonces, Claro. como que a veces abruma un poco, ¿verdad? Entonces, o es eso, o es agarro el transporte público, pero me matan, pero me secuestran, pero entonces, pues lastimosamente, a veces las acciones individuales pueden sentir que no valen la pena, ¿verdad? Ujú. Totalmente. Y eso Ujú. es nada más como a veces la visión que uno tiene y es un poco triste. No, claro, muchísimas gracias por tu comentario, Anastasia. Pues yo también lo comenté, que yo creo que no es fácil, que es entendible que esto no sea una prioridad para las personas jóvenes, con esto, bueno, de las estadísticas del desempleo, con la crisis económica, pues tuvimos una pandemia, hay muchísimas otras cosas y ya sin crisis sociopolíticas mundiales, ya es lo suficientemente difícil ser un individuo en esta sociedad. Entonces, pues claro que pierde prioridad y pierde prioridad también si yo, todavía más, si yo creo que no puedo hacer algo al respecto. Entonces también a mí me parece que un poco, ¿verdad? Los resultados que yo obtuve son preliminares, ¿verdad? Fue un estudio cualitativo, fue pequeño y demás, pero como que sí me ayudaron como a vislumbrar un poco por qué esta aparente falta de interés o esta aparente apatía, ¿verdad? El cambio climático es este fenómeno súper grande, súper complejo y muchas veces no tenemos el tiempo o los recursos, ¿verdad? Mentales, de tiempo, económicos, para poder sentarnos a actuar al respecto. Y es importante entender que esto es lo que pasa y es importante también para las futuras intervenciones que hagamos, porque yo creo que justamente la clave está en no hacer sentir culpables a las personas para que tomen acciones, sino en cómo modificamos el contexto para facilitar estas acciones, para que vos en tu vida diaria no tengas que pensar en hacer estas acciones, sino que el contexto esta sea la acción como más obvia que tomes. Entonces, no sé, como eso del transporte público, por Dios, uno quiere sentirse segura cuando toma transporte público, que sucede en otras partes del mundo, lamentablemente en Latinoamérica y en Costa Rica no sucede, pero ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que para mí es como importante. Sí, totalmente. Muchas gracias. Claro, claro. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Vale, yo quería agregar, hay varios puntos ahí que me llaman la atención, pero tal vez muy brevemente para no tomarles más tiempo, ¿verdad? Igual por si alguien quiere agregar alguna pregunta o comentario. Pues me llama la atención, ¿verdad? Este primer dato que leíste, este reporte y que motivó también a la investigación de, pues, el grupo de personas adultas jóvenes, ¿no? O emergentes como aquellas personas menos involucradas y menos informadas. Pienso en el curso que te he comentado y de hecho algunos de los estudiantes, Anastasia, por ejemplo, hay algunos estudiantes que son de este curso que te he comentado de estilos de vida.
Hemos visto algunas estadísticas también en torno a personas adultas emergentes en otras áreas, ¿verdad? Totalmente independientes, ¿no? En salud mental, por ejemplo, en el informe de salud mental global, son las personas que muestran mayor afectación a partir de la pandemia y son las personas que reportan niveles de salud mental más bajas también. En otra encuesta que se realizó sobre soledad, son las personas que el porcentaje más alto de soledad como tal también se encuentra dentro de estas personas eh, adultas jóvenes, ¿verdad? Que yo creo que un poco ya desde los relatos, desde la entrevista que conseguiste, eh, nos plantean como algunas de las dificultades, pero pues me llama la atención y lo uno, ¿verdad? Probablemente pues no podríamos pensarlo, a pesar de que son estudios independientes, como pues algo está pasando en general, ¿verdad? Con este grupo como tal, en específico. Entonces, pues yo creo que por un lado pensaba en ese y por otro lado, como cada vez tal vez se puede hacer más difuso el sentido de comunidad, ¿no? Principalmente Totalmente. porque pues también existe la encuesta con población de la GAM. Les voy a comentar muy brevemente, la semana pasada fui a la sede de la U Latina y la U Latina todavía tiene la modalidad de cursos Exaflex. Fui a Guapiles, a la sede de Guapiles, ¿no? En una zona rural. Me llevé la sorpresa de que en una zona rural la mayoría de estudiantes asisten presencialmente. No estoy diciendo que sea mejor o no, simplemente creo que puede haber muchas variables que lo expliquen. O tal vez menos presas, tal vez estas personas tienen más afectaciones de internet en casa, etcétera. Pero cambia totalmente la dinámica, ¿no? Cambia totalmente la dinámica, por ejemplo, acá en el Valle Central, y eso yo creo que un poco inclusive desde los trabajos en psicología cultural, ¿verdad? En donde en las grandes ciudades hay cambios también en cuanto a los valores, ¿verdad? Tienen que ser también sociedades, por ejemplo, más individualizadas o inclusive estas sociedades industrializadas, ¿verdad? Donde también tenemos jornadas extensas, en donde eh, creo que también podemos hasta relacionarlo con este sentimiento de, tal vez pueda estar relacionado hasta con este sentimiento de soledad también, pero me llamaba la atención cuando decías, ¿verdad? Tal vez veo estos problemas como algo lejano o como inclusive algo que a mí en este momento no me afecta y tal vez si a mí no me afecta, entonces pues tal vez en este momento pueda no ser tan importante, ¿no? Si a mí no me afecta. Sobre todo también porque esto es un poco lo que yo les comento también en las clases, que el cambio climático lo que se dice es que no afecta ni afectará de igual manera a todas las personas, ¿no? En las diferentes regiones del mundo también. Totalmente. Sí. Em, bueno, pues es muy curioso lo que vos mencionas. Justamente yo lo limité a personas dentro del gran área metropolitana porque lo que se ha visto es que las personas de zonas rurales tienden a tener una huella de carbono mucho más baja simplemente por sus estilos de vida, pero tienden a no saber qué es el cambio climático, ¿verdad? Hay mucha más desinformación en zonas rurales, mientras que las personas del centro o más como de ciudad tienden a saber muchísimo más de la temática, están mucho más informadas de qué es el cambio climático, pero tienen estilos de vida mucho más altos en la huella de carbono. Entonces, la mentalidad es muy, muy diferente. Eh, Ahora en Costa Rica, pues no hay datos para poder corroborar eso, pero para como limitar un poco más este primer estudio, pues sí, lo limité a personas como que estuvieran acá, nada más como entre comillas de ciudad. Y Ujú. me parece que en lo otro que mencionas, como de esta crisis, de esta juventud emergente, a mí lo que más me dice, como que me prende las señales de alarma, porque yo digo, qué problema que las personas entre los 18 y los 35 no sepan mucho del cambio climático y no se sientan preocupadas al respecto, porque nosotros somos los que más vamos a tener, ya estamos viviendo las secuelas del cambio climático y cada vez va a ser peor. Entonces, para mí, y lo que yo quiero hacer es, yo quiero que la gente sepa y que sepa cómo les va a afectar y que de alguna manera todos metamos un poco este tema en donde sea que estemos ubicados profesionalmente, porque si no, pues no, ¿verdad? Ocupamos que alguien haga algo y quién mejor que nosotros, ¿verdad? Y quién mejor que nosotros para protegernos a nosotros mismos, porque lo que hemos visto es que en esto
pues no lo mencioné ahí, pero yo el año pasado fui parte del grupo negociador de Costa Rica en la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático y no sé si están informados de las COPs, de estas convenciones, pero el progreso es muy lento, es increíblemente lento y uno dice, de verdad que ocupamos más acción y ocupamos más personas informadas y dispuestas como a hacer los pasos que ocupamos. ¿Algún comentario, pregunta que quede previo a que cerremos? Si no, ahí les quedó mi correo. Si no, cualquier cosa igual me pueden escribir. Yo con muchísimo gusto, como se dieron cuenta, me gusta muchísimo hablar de este tema. Trabajo en esto, entonces estoy inmersa en este mundo y sí, siempre que me inviten a hablar de esto, yo más que feliz. Ale, muchas gracias por el tiempo también sacado, por compartir pues este conocimiento con nosotros y muchas gracias también a quienes sacaron de su ratito y jueves, ¿verdad? Para acompañarnos también en la charla y recuerden que pues la idea es estar pues al menos 2 veces al cuatrimestre estar generando diferentes charlas, entonces pues por ahí les vamos a estar compartiendo también la invitación y ojalá ustedes. Oye, esta es una de las primeras, pues ojalá ya ustedes invitan a una persona más y cuando nos damos cuenta vamos sumando, ¿no? Vamos sumando más y más personas también, así que pues por ahí estaremos en contacto también. Muchas gracias pues, por el espacio también. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.